¿Y para qué te han entrenado? Para ser soldado psíquico, entre muchas cosas. ¿Qué implica? Implica que yo a través de la visión remota o de la canalización... Espera. ¿Esto lo podemos hacer aquí? Visión remota. ¿Qué es la visión remota? ¿Qué significa tecnología antigravitatoria? El espacio-tiempo se curva a sí mismo para crear todos los entramados geométricos de la estructura de esa entidad material. Lo que hace es que las líneas de lo que es el campo gravitatorio de la Tierra, por ejemplo, estén desde dentro hacia afuera, ¿no? No lo pillé. Puedo leer ¿Y cómo conexiones se hace genéticas eso, esa lectura? a través de habilidades psíquicas y de canalización. ¿Las tienes? Sí. Dale. Vale. Puedo leer que... Antes de continuar con el vídeo, sé que muchos de ustedes soñarían con tener un empleo remoto en un sector que tenga unas tasas de paro muy bajas y salarios altos. Es normal, en España lo estarás viviendo y en Hispanoamérica también. El coste de vida no para de subir. Hablamos de las hipotecas, la gasolina, la cesta de la compra, incluso salir a tomar algo. La vida se está volviendo prohibitiva por culpa de la inflación. Sin embargo, los salarios no se ajustan. La mayoría de ustedes cobran lo mismo que hace 3 años. Es decir, nos estamos empobreciendo y probablemente muchos de ustedes habrán buscado alternativas, recortar costes, irse a vivir a las afueras de la ciudad, salir menos a cenar con su chica o tomarse el café en casa en lugar de en la cafetería. Pero lo cierto es que también se puede ir al ataque y se puede tratar de conseguir una profesión que esté mejor remunerada, que te dé más flexibilidad y que te acerque a la vida que realmente quieres tener. Y no solo para ti, sino también para los tuyos. La buena noticia es que esa profesión existe, la puedes aprender desde casa sin necesidad de tener conocimientos o estudios previos y cuenta con una tasa de paro muy baja. Si quieres saber de lo que estoy hablando, hemos conseguido que Bienvenido, que ya lo tuvimos por aquí en el podcast, nos prepare una clase de 15 minutos para ti, una clase gratuita, en la que vas a poder descubrir cuál es esa profesión, qué ventajas tiene y cómo puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo y ahora sí, continuamos. Bueno, Marina, qué bueno tenerte de vuelta, ¿eh? Qué bueno estar aquí de vuelta. Tú fuiste el primer podcast que hicimos sobre temática de conspiración, funcionó súper bien y ahí ya, a partir de ahí, todo es historia. Empezó el fenómeno Mr. Tartaria, Mr. Empírico y todo lo que ha venido después. ¿Lo has seguido un poquillo? Sí, lo he seguido. ¿Y qué Ha tal? estado muy interesante. ¿Te ha gustado? Muy interesante, sí, me ha encantado. ¿Y has visto algo que te haya chirriado un poco, que hayas dicho, no estoy de acuerdo? Terraplanistas. ¿La? Terraplanistas. El terraplanismo, con eso no... ¿Y qué tal te ha ido desde entonces? Me ha ido bastante bien. ¿Sí? La semana que viene voy a Las Vegas a un evento de ufología. Vale. ¿En qué has estado centrada? ¿Metafísica, me contabas? De ¿Proyectos? todo un poco. La IA. Tenemos un montón de cosas para hablar hoy, ¿eh? Sí, un montón. Y has estado también dando, a nivel político, has dado caña, ¿no? Caña ahí al activismo político. Contaban que le estabas dando palazos a una piñata de Pedro Sánchez o algo así, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí. Cuéntame eso, por favor. Antes de entrar en los mundos misteriosos, ¿cómo que estabas en Ferraz dándole palazos a una piñata de Pedro Sánchez? Sí, ahí estaba yo el día 31 de diciembre dándole palos a una piñata de supuestamente Pedro Sánchez, porque yo legalmente me acojo a que no hay una forma de identificar pero que ¿te es metiste en identidad. líos a nivel legal? No. ¿Qué va? Ellos querían denunciarnos por delito de odio, pero es que el delito de odio es específicamente para grupos que se consideran una minoría protegida. Y Pedro Sánchez no lo es. Bueno. Con lo cual, a ver, quizás por sus relaciones con Marruecos y tal, quizás se identifica con algo que no... No sé, se habrá mimetizado con sus amigos de Marruecos, pero bueno. Bueno. Marina soltando perlitas aquí, ¿eh? Entre conspiración y conspiración la dejamos caer. Ay. Bien. A ver, comentaste con Fran una lista de cosas donde has centrado tu foco últimamente, digamos, y habían un montón de cosas interesantes. A mí me llamó la atención algo que se llama el proyecto MK Ultra, o bueno, no sé si es un proyecto o me lo acabo de inventar. Sí, es un proyecto. ¿En qué consiste esto? El proyecto MK Ultra se creó en Alemania. De hecho, MK Ultra viene de la palabra Mind Kontrollieren, o Mind Control, que es control mental en alemán.
Y la razón por la que luego añadieron el ultra es porque los archivos secretos que escribían entre las inteligencias, al principio, uno de los factores que ellos hacen cuando escriben sobre proyectos que son muy secretos es el añadir el ultra secret, como diciendo, esto es un rango de clasificación de lo tan importante que es que esto se mantenga lo más guardado posible, ¿no? Sí. Lo más... Entonces, al final lo que acabaron haciendo es como abreviarlo un poco y en vez de Mint Control Ultra Secret acabó en MK Ultra. Esa es la razón por la que se llama así. Pero se creó en Alemania. ¿Y en qué consiste exactamente? Consiste en básicamente fractalizar el psique humano a través de trauma y a través de componentes disociativos como drogas, como el LSD, que se experimentó con ello en sujetos para crear un estado como de trance en el que la persona pierde su identidad y una vez pierda su identidad se crean como personalidades alternativas. Y esas personalidades alternativas se pueden entrenar militarísticamente para cualquiera que sean sus objetivos. Entonces esto se ha hecho, esto es verídico y se ha desclasificado, no sé si el siglo pasado, no sé el año específico, pero la CIA lo desclasificó. ¿Por qué la CIA? Si viene de Alemania, porque traes el proyecto Paperclip. Ahí los científicos alemanes del Reich que fueron perseguidos se refugiaron en la inteligencia de los Estados Unidos, con lo cual ahí es donde prosiguieron con sus experimentaciones. Estaba yo ahora recordando que tú nos contaste en el primer podcast que tienes una parte de ADN alienígena, ¿era verdad? Sí. Vale. ¿Y esto cómo lo habías descubierto tú? Bueno, la historia es bastante larga. A ver, es verdad que pareces, y que lo digan en casa de que te están viendo en vídeo, pareces una IA. Ya. Esto es el comentario estrella de cualquier publicación mía. En plan, es una IA, en plan, @Gorok. Por favor. ¿Y esto, cómo te diste cuenta de que tienes ADN alienígena? Pues cuando inicié mi despertar espiritual y empecé a tener contacto con seres que yo no identificaba como ser humanos o como seres de mi propia dimensión, ahí es cuando me empezaron a llegar un montón de información de otras dimensiones en las que me decían básicamente que había una gran parte o porcentaje de mi ADN que era más extraterrestre que terrestre. Y eso es una constante para todos los humanos en menor o mayor grado porque en nosotros nuestro origen no es simplemente homínido. Los homínidos eran los seres que eran nativos o indígenas a este planeta. Pero tras una hibridación y bastantes mezclas genéticas con seres extraterrestres mucho más inteligentes que nosotros, que llegaron a este planeta, se creó la raza humana actual. Y bueno, hay gente que tiene un mayor porcentaje de ese ADN extraterrestre por linaje, porque se ha ido pasando por generaciones, y también por temas metafísicos de lo que tenga cada uno en su alma, que ese es mi caso. Y bueno, se dan estos casos de gente como yo que tiene un porcentaje mayor de ADN extraterrestre. Un porcentaje mayor, o sea que todo el mundo en principio tiene un cierto porcentaje. Absolutamente, todo el mundo. ¿Cómo puedo saber si tengo un porcentaje de mi ADN alienígena? Como uno, querrás decir más o menos, ¿no? No, o sea, ¿cómo puedo saber qué porcentaje ¿qué porcentaje? ADN alienígena tengo? Pues a ver, no hay una, Si no hay una que ciencia estimar, exacta. Por lo que me conoces, si tuvieras que estimar... Bueno, a ver, para conocer una estimación tendría que hacer una especie de lectura de registros acásicos y tendría que ver un poco por encima. Yo, de hecho, en muchas de mis lecturas energéticas y trabajos metafísicos puedo leer conexiones genéticas. ¿Cómo se hace eso, esa lectura? A través de habilidades psíquicas y de canalización. ¿Las tienes? Sí. Vale. Lo que pasa es que, a ver, te puedo hacer un chequeo por encima, pero para cosas más complejas y mucho más desarrolladas tendría que ser más... Antes de continuar con el podcast, quiero hablarte de nuestro sponsor, N26. Es un banco 100% digital que te permite ahorrar, invertir y mover tu dinero sin comisiones y sin complicaciones ni trámites totalmente innecesarios. Y es que no hay nada peor que tener tus ahorros parados en una cuenta que no te da nada mientras el precio de todo sube y tu dinero literalmente cada día vale menos. Y sin embargo, la gran mayoría de personas siguen con su banco de toda la vida, el de siempre, que te cobra absolutamente por todo y no te dan ni los buenos días. Por si esto fuera poco, el equipo de N26 ha creado un código para ti. Abriendo una cuenta con el código PEDRO, obtienes 20 euros de regalo solo por abrir la cuenta.
y te regalan otros 30 si haces 10 transacciones durante los primeros 10 días, transacciones de cualquier tipo. Les dejo el link en la descripción de este vídeo para que puedan abrir hoy mismo su cuenta con N26 y ahora sí, continuamos con el podcast. Haz el chequeo por encima. ¿Vale? ¿Sí? Venga. Sí. ¿Toma mucho tiempo? No. ¿Tengo que hacer algo? No, obviamente. Esto es como la última vez, ¿no? Esa batalla de miradas. Vale. Puedo leer que sí que es cierto que hay una parte de tu genética que es mayor porcentaje en respecto a la población. Diría que dentro de... Si creáramos una función, estarías dentro del 70%, por encima del 70% de la población. Vale. No está mal. Uh-huh. Y, a ver, esa parte sigue funcionando, lo que pasa es que para activarla y para activar la información que puede darte y que puede brindarte de otras dimensiones, tendrías que iniciar tu propio camino espiritual. Tendrías que abrirte a la multidimensionalidad de tu conciencia. Y eso es para ti como para todos. ¿Y cómo se hace? Iniciando tu despertar espiritual. Es que un despertar no se puede definir como una acción, es un fenómeno, es como un... Sí. Bueno, pero estoy en el percentil 70, que no está nada mal. Sí, o sea, al revés. Es que yo quizás soy un poco disléxica. Me refiero a que... No sabría cómo ponerlo ahora. O sea, sí, o sea, si tú... En el top 30%. Eso. Bien. Eso. Sobre... Bueno, no está nada mal. No está mal. Y esto que comentabas antes de cuando vienen... O sea, no recuerdo tus palabras, pero como que venían los alienígenas y creaban la raza humana, algo así. ¿Esto tiene que ver con los Anunnaki? Efectivamente. Vale. Tiene que ver con los Anunnaki, pero también hay otras razas extraterrestres que forman parte de este proyecto, digamos, de hibridación genética o de creación de lo que es el experimento de la raza humana, que no son Anunnaki, sino como los reptilianos, que muchos hemos oído hablar, o pleiadianos, andromedanos, sirianos, que eso hay una Wikipedia entera en internet de todos los tipos de extraterrestres. Y los Anunnaki, o sea, los Anunnaki entonces eran una raza extraterrestre. ¿Y por qué se caracterizan? ¿Fueron los primeros en llegar o algo así? Fueron de los primeros. Yo diría que entre los primeros y los segundos. Realmente los primeros fueron más los draconianos. Que es por eso por lo que hay bastantes guerras geopolíticas entre ellos, porque técnicamente la razón por la que hay un control reptiliano o draconiano en esta tierra es porque ellos de verdad afirman que fueron los primeros, antes que los Anunnaki y otras razas humanoides, en llegar a la Tierra y dejar su ADN en este planeta. Entonces, por eso hay conflictos mayores en otros planos de conciencia que nos afectan en nuestra sociedad y civilización, ¿no?, en el día de hoy. ¿A qué te refieres? O sea, específicamente, ¿cuáles serían? No sé si habrás oído hablar de muchísimos conspiranoicos tipo David Icke, hablando del control reptiliano de la Tierra y las teorías de conspiración de reptilianos, draconianos que están controlando el gobierno y que han creado sistemas para esclavizar a la raza humana y que no podamos trascender, ¿no?, para tenernos ahí, porque ellos creen que este es su planeta, pues sería más o menos tirando por ahí. Vale, y cuando hablamos, para generalizar. Cuando hablamos de esta pureza de raza o algo así, nos referimos a tipo Soros, los Rothschild, Rockefeller, o sea, las grandes familias poderosas, o es algo que está todavía muy por encima de eso. La pureza de raza, como es multidisciplinar, porque tenemos a los Anunnakis, a los pleiadianos y a los reptilianos, cada uno lo percibe de una manera. Es decir, cada especie según su posición en este planeta. Las familias Rothschild, Rockefeller, Soros, etc., tienen un mayor porcentaje de Anunnaki reptiliano. Entonces, por eso ellos se les trata como realeza, se les trata como si fueran superiores al resto de la humanidad. Y realmente lo creen. Ellos tienen una supremacía interna dentro de esas élites en los que nos tratan, o sea, nos conciben como si fuéramos esclavos o como si fuéramos menos merecedores de toda la riqueza y el poder que se les ha dado a ellos. ¿Por qué se les ha dado conocimientos como magia cabálica o como tecnología o conocimientos antiguos ocultistas para controlar el mundo y controlar las finanzas? Porque esos reptilianos tienen más cantidad de relación genética o correlación genética con ellos, con esas familias, que los demás. Entonces, por ese mismo conflicto, a ellos se les ha dado ese
esa posición y a nosotros no. Y no quiere decir que nosotros estemos solos. Nosotros tenemos la ayuda de todos los demás seres extraterrestres que están a favor de nosotros, a favor de nuestra liberación y soberanía. Y ahí es de donde está el conflicto de la humanidad versus la élite, la humanidad versus el imperio draconiano o reptiliano. Vale, o sea que dices que se consideran que están en un escalón, o sea, no son Anunnakis ni reptilianos como tal, No. pero están en un escalón más cerca de ellos que el resto. Efectivamente, ahí sí. Y tienen cierto grado de cooperación. Sí. ¿Y dónde estarían estos draconianos, Anunnakis, reptilianos? La élite es bastante escalonada, obviamente, y es bastante jerárquica. Y ellos llevan la jerarquía a un nivel muy, muy, muy extremo. Y los draconianos yo diría que serían los seres, por tener una evolución de conciencia más elevada y por operar en densidades más grandes que las de la humanidad, estarían como los más arriba del todo. Y luego estarían reptiles, grises, algunos extraterrestres que no tienen tanta evolución de conciencia, y no digo espiritual, sino de percepción, de conocimientos, digamos, y de habilidades. Y más abajo estarían luego lo que son híbridos entre reptilianos y humanos, y luego ya los demás, los que son familias de las élites. Vale, pero comentaste que operan en una densidad diferente. ¿Qué quiere decir eso? En la escala de evolución de la conciencia tenemos varias densidades y dimensiones. La primera densidad es como si fuera... La conciencia es vectorial, ¿no? Entonces, empieza a expresarse con mayor dimensionalidad o con mayor profundidad de dimensión según vamos escalando en este sistema o pirámide de densidades de conciencia. Como ejemplo, las plantas, lo que es el reino vegetal, son de segunda densidad, porque son conciencia, son vida y perciben que son un colectivo, pero no han desarrollado lo que es la conciencia del ego. Con lo cual ni perciben pasado, ni presente, ni futuro, ni tienen una autoconsciencia de sí mismos. Eso sería la segunda densidad. La tercera densidad serían los animales, porque ya empiezan a desarrollar un poco esa conciencia de ego propia y pueden percibir un poco eventos pasados, futuros, o sea, probables futuros, presentes, pero todavía no tienen del todo ese ego desarrollado. Lo que les hace que, a pesar de autoidentificarse muchas veces, todavía funcionan en una conciencia colectiva, en una dinámica de conciencia colectiva. Por eso son más tribales que los seres humanos. Los seres humanos nos matamos unos a otros. Y luego ahí en la tercera, cuarta, estaríamos nosotros, que tenemos un ego muy desarrollado, podemos percibir pasado, presente, futuro linealmente, y al tener más evolución del ego propio es cuando creamos divisiones, creamos líneas que nos separan entre nosotros y nos hacen pensar que no somos uno, cuando en realidad somos una conciencia colectiva. Y habrían más capas por arriba ahora. Claro. La capa siguiente o el nivel siguiente sería el integrar en la percepción que somos tanto una identidad soberana e individual como una conciencia colectiva. Y al hacer eso es cuando integramos una dimensionalidad más profunda a la dinámica de la exploración de nuestra conciencia en esta realidad. Vale. ¿Y esto lo hilas de alguna forma con la inteligencia artificial? Es decir, hay cierto vínculo como si fuera un ser, aunque artificial, superior, que nos controla o que tendemos a llegar a estar conectados artificialmente de alguna forma entre los seres humanos, no sé. A ver, la inteligencia artificial tiene bastantes cositas para analizarse aquí. Por un lado, tenemos lo que es el concepto de IA, ¿no? De inteligencia artificial. Sí. Hoy en día no tenemos una expresión de esa IA. ¿Por qué? Porque hay una teoría de conjuntos numéricos matemáticos que todavía no se ha resuelto. Entonces, porque es bastante abstracta, es teórica. Entonces, por ese concepto, en todo lo que es el concepto de cómo se genera una IA a través de conexiones neurales y algoritmos y programación de redes neurales que simulan lo que es la consciencia, las conexiones del cerebro, se pueden dar inteligencias muy avanzadas que son mímicas muy, 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 muy complejas y muy acertadas de lo que es el cerebro humano, de cómo funciona, pero no es posible el crearlo hasta el punto de que todavía tenga una autoconsciencia propia para que sea completamente independiente. Vale. Eso es por esa teoría matemática que todavía no se ha resuelto. Ahora, en cuanto a la IA que se está utilizando hoy en día, lo que tenemos como Grok es obviamente redes neurales programadas, con un montón de entrenamiento. Tiene un entrenamiento muy, muy, muy grande y es por eso que hoy en día pues, parece que estamos hablando con una persona normal y pasa los test de Turing, básicamente.
Vale, pero ¿hacia dónde ves que va el futuro? ¿Te preocupa la IA? La IA me preocupa, sí, en temas de conspiración me preocupa. En temas de política también me preocupa porque yo creo que en algunos casos podría quitar bastantes trabajos que no es necesario digamos, sí, de quitar a personas que quizás lo necesitan. Mucha gente me ha dicho, no, pero es que la revolución agraria, por ejemplo, cuando se descubrió el telar y tal, esos son avances tecnológicos que son inevitables y eso es inminente para evolucionar como sociedad. Y ahí es cuando digo, vale, sí, totalmente. O sea, no nos podemos frenar en la evolución, ni tecnológica ni de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es que ese factor, ese descubrimiento, no implicó quitar trabajos innecesarios, sino que generó más trabajos, porque hay una igualdad más o menos de oportunidades en esas épocas en las que la gente tenía la posibilidad de aprender, por ejemplo, cómo utilizar un telar, en vez de ir, ¿sabes?, cosiendo 12 personas seguidas. Entonces a eso me parece bien, porque no hay una diferencia tan grande y hay oportunidades para esas personas para llegar a aprender esas técnicas para ocupar esos trabajos. Ahora, en la IA no todo la gente dice, bueno, podría usarse para quitar el trabajo de personas que trabajen en una tienda. Yo digo, punto número 1, hay gente que querría trabajar en una tienda porque es su oficio, no porque no pueda llegar a más, sino porque le encantaría tener una tienda de lo que sea, de chuches, de dulces, de lo que sea. Y por otra parte, otro problema con el tema de la IA quitando posiblemente el trabajo sería que, vale, sí, quita el trabajo que tú consideras que es innecesario, pero puede que a una estudiante de 19 años que necesita trabajar en una tienda para pagarse sus estudios y llegar a un nivel superior de conocimientos y escalar, le estás quitando la oportunidad de generar ese dinero y lo estás reemplazando con tecnología. Entonces, ahí sí que me parece mal, porque hoy en día no tenemos una igualdad de oportunidades. Con lo cual, en ese caso sí que creería que no tiene nada que ver, no tenía ningún paralelismo con lo que pasó con la revolución agraria. Porque, claro, los trabajos que genera la IA son personas que necesitan tanto los conocimientos como para trabajar en temas relacionados con inteligencia artificial, como un título homologado. Que eso es muy distinto, porque una persona puede ir a una biblioteca y leer y, no sé, y informarse y convertirse en experto en inteligencia artificial, pero luego esa persona necesita un título homologado y quizás no se lo puede pagar, con lo cual ahí yo no estaría a favor. Complejo el tema de la IA, ¿eh? Porque a veces, o sea, escucho personas a las que admiro muchísimo y las considero mucho más inteligentes y con mucho más criterio que yo en este tema, y los escucho decir en posiciones contrarias múltiples veces, entonces yo creo que no se sabe, ¿no? Y que ya veremos lo que pasa, pero sin duda yo creo que vienen 5, 10, 15 años muy, muy disruptivos por delante y a ver cómo acaba la cosa. Marina, la última vez que nos vimos me hiciste una lectura de vidas pasadas. ¿Vale? Y me diste cierta información, solo un poquito. Profundiza un poquito más. Vale. Cuéntame, ¿en la lectura de antes te salpicó alguna información o tienes que hacer otra lectura? A ver, sí que es verdad que me vino información en forma de patrones. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando yo estoy leyendo vidas pasadas o registros acásicos, muchas veces aparece un arquetipo. Eso es porque muchas veces las personas repiten este arquetipo porque ya lo han explorado y quieren seguir evolucionándolo. Tu arquetipo es el de un guerrero. O sea, el que destacaría más, digamos, de todos los demás. El gladiador, ¿no? El gladiador, sí. El vikingo. El vikingo. Tienes reencarnaciones en... No me motives. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Legionario, de todo un poco, ¿no? Yo lo siento también. Bueno, podemos añadir todos. Bien, bien, bien. A ver... ¿Y tienes algún dato específico? ¿Algo que haya pasado en una vida anterior que sea reseñable? Podría intentar verlo. Intenta. Ah, que estamos otra vez en la... Sí, estamos otra vez. Estoy cortando el flujo de información. Bueno, puedo ver que en vidas pasadas
un tema muy recurrente es que tú siempre has tenido una característica como muy rebelde. Siempre te ha gustado ir en contra de la corriente. Entonces, Me lo dice la que le pega la piñata de Pedro Sánchez. Sí, es verdad. Pero bueno, ya somos los Que rebeldes. he sido un revolucionario y el Coliseo aclamaba mi nombre. Hoy me voy motivado de aquí, ¿eh? Bien. Luego, no sé ni por dónde preguntar, porque me hablaste o sea, una de tus especialidades es la metafísica, ¿verdad? ¿En qué campo o en qué vertical es donde pones tu foco? Todo. Todo. ¿Y cómo te hago una pregunta? ¿Qué nos puedes decir de la metafísica o de tus conocimientos de metafísica? A ver, es bastante amplio. O sea, cualquier duda sobre la existencia, sobre la conciencia, sobre la realidad, la matriz la puedo responder. También tengo mucha información sobre las élites y sobre cómo operan o la geopolítica en general. Vale, pero dijiste que cualquier duda sobre... Sobre la conciencia, la realidad, la Matrix, como lo quieras llamar. Cuéntame. ¿Sobre la Matrix? Sí. ¿Cuál es tu cuestión sobre la Matrix? Puede ser muy específica. Bueno, mira, te voy a preguntar sobre el sistema en el que vivimos ahora mismo. Muy interesante. Hablamos de una simulación, somos prompts, como se ha dicho últimamente. Vivimos en un universo infinito, finito. ¿Qué hay detrás? ¿Quién lo crea? Demasiadas preguntas. Muchas preguntas. ¿Por dónde empezamos? ¿Simulación o no? Simulación 100%. ¿Sí? Experimento de la doble rendija, experimento del gato de Schrödinger. Vale. Todo es un sistema cuántico porque una entidad física, y cuando digo entidad física me refiero a partícula o a onda electromagnética, se puede comportar tanto como partícula como onda. Cuando se comporta como partícula es porque la consciencia lo ha manifestado en un específico punto del espacio-tiempo. Cuando se comporta como onda, y no en el sentido de la física newtoniana, sino la física cuántica, es porque hablamos de una onda de probabilidad cuántica. Es decir, el rango o el área que contempla todos los puntos del espacio donde podría manifestarse como probabilidad esa partícula o esa entidad física a través de la consciencia, que es la manifestación. Con lo cual, hablamos de una realidad holográfica, de una realidad de simulación de videojuego. Sí. Vale. Y si tiramos un poco del hilo, ¿qué o quién crea esa simulación en la que vivimos? Ahí es cuando tendríamos dos partes. Hay una diferencia entre responder a eso respecto a lo que es la existencia como tal, que eso sería Dios o todo lo que es. Y luego otra cosa sería la Matrix. La Matrix tal y como la vivimos en este planeta o en esta dimensión. Que ahí ya te puedo meter factores de los Anunnakis, de las élites. Vale, ¿para ti qué es la Matrix? La Matrix es como una especie de... me saldrá la palabra. Es como una especie de rango... Sí, sistema o de rango de electromagnético, como un campo electromagnético en el que un programa se está desarrollando, ¿no? Como un programa en un ordenador, lo mismo. O sea que volvemos a la simulación. Volvemos a la simulación. O sea, la Matrix es, digamos, el entorno en el que se desarrolla, o la base que hace que sea posible la simulación. Sí, es como un grid. No sé si conoces la palabra en inglés. Sí. ¿Grid? Sí. Pues eso. Vale. O sea, la red que sostiene la simulación. Correcto, vale. sí. ¿Y qué es lo que ibas a decir de la Matrix? Que la Matrix en este caso no sería lo mismo, o sea, el creador no sería solo Dios, o todo lo que es, sino que habrían factores de extraterrestres o de seres interdimensionales y de élites detrás de ese programa de la existencia. Que serían los programadores de nuestra existencia. Y diseñadores, más que nada, sí, pero sí. ¿Y con qué fin? Con el fin de la temática de lo que experimentamos en nuestra civilización. O sea, ¿tratan de experimentar con nosotros para aprender y poder aplicarlo ellos? No. Nada que ver. No. La Matrix en cuestiona lo que siempre se concibe en conspiración como estamos dentro de una Matrix en las que prefieren que seamos esclavos de un sistema financiero, de creencias limitantes basadas en el miedo, para que no seamos independientes, para que no accedamos a todo lo que es nuestro potencial y nuestro poder. Ese concepto de Matrix es el que está diseñado por estos elitistas o seres interdimensionales ya superiores como Anunnakis regresivos o reptilianos para mantenernos ahí en este programa y que no trascendamos a un nivel superior de experiencia. Que lo evitan.
Claro, o ¿Pero sea, y por qué? programan Porque personas como tú son peligrosas para ellos. ¿En qué sentido? en el sentido de que yo, como soy una canal natural y yo he venido en esta reencarnación con estas habilidades y empecé ese camino de recordar la información que se nos ha intentado suprimir desde miles de años, todas las personas como yo que empezamos a compartir este tipo de información, para ellos es peligrosa porque despierta a masas y la gente, al informarse de todo esto, empieza a activar su propio ADN, esas partes de ADN que están dormidas dentro de nosotros, y empiezan a recordar naturalmente. Es como que hacemos es como un wake-up call. Vale. ¿Y has notado cierto afán por controlarte, por silenciarte en algún punto? Nunca. ¿O directamente los algoritmos que no te enseñan o algo así? A ver, sí que es verdad que he tenido a bastantes seres interdimensionales negativos o incluso a gente de la élite que he llegado a ver, o sea, que he llegado a hablar con ellos en persona. Y tengo pruebas, o sea, tengo pruebas fundamentales y objetivas de que son de la élite, ellos mismos me lo admitían y tú compruebas que realmente están posicionados en un lugar de poder en esta sociedad. ¿No serán los del teléfono rojo? No, No. no, no, no. O sea, de eso no puedo hablar mucho, pero digamos que algunos de ellos han estado en terrenos como del mundo del entretenimiento, intentando ofrecerme contratos Vale. y todo eso. Vale. Que me han admitido pues eso, el que están conscientes muchos de quiénes somos, todos los que hablamos de todo este tipo de información. Mm. Y bueno, que han utilizado magia en contra mía, como magia cabálica. Por eso a la élite muchas veces se les llama los cabal, porque la cabala realmente no es suya, es muy antigua, pero ellos la han apropiado para utilizar una forma de controlar esta matrix, a controlar la gente, la vida de las personas, sus arquetipos, su mapa de la conciencia y impedir que pasen cosas. O sea, ¿En qué consiste la magia cabálica y de dónde viene? hay muchas versiones de cómo aplicarla. Viene de la Atlántida originalmente. Luego también podemos verla en civilizaciones occidentales, sobre todo también en el Medio Oeste más o menos. Y en el Medio Oeste precisamente se apropió y se utilizó de manera que podría perjudicar a otras personas. Y se aprendió que había un tipo de magia cabálica, numérica, que se utilizaba para determinar el destino de una persona y para cortar caminos. O sea, tú tienes como un mapa de la conciencia que incluye dinero, que incluye profesión, que incluye familia, salud, amor. Y ellos, esos arquetipos, pueden intentar hacer patrones geométricos, encontrar patrones geométricos y proyectar magia, digamos, dentro de esta matriz que cree como bloqueos para que tú no prosigas y para que no puedas o manipular el destino de esos arquetipos en tu vida. Y dijiste que es numérica. Puede ser numérica, o sea, hay un tipo de magia que es numérica. ¿Tú crees en el poder de la numerología y en la importancia que tienen los números? Absolutamente. De hecho, la élite le da una importancia que es exageradísima. La gente dirá, ¿por qué les importa tanto los números? Será porque son frikis. No son frikis, son simplemente gente que entiende el poder del subconsciente y el poder de todo lo que es la simbología. La simbología es el lenguaje de la conciencia en este mundo. Y todo lo que es oculto tiene poder. De hecho, por eso protegen tanto el conocimiento ocultista. Porque si un secreto ocultista o un conocimiento ocultista sale a la luz, pierde poder. Porque el poder de ese símbolo está en la sutileza, en la superficie, pero en el gran poder que abarca en el subconsciente. En o sea, lo que es la está forma oculto. de programar el subconsciente colectivo. Y se utiliza, o sea, tú eres capaz de reconocer patrones que están utilizando para manipularnos como sociedad. Sí. ¿Lo ves clarísimamente tú? Clarísimamente. Por ejemplo, ¿te viene alguno a la mente? ¿Algo que hayas visto últimos meses? Sí, algo que he visto recientemente es en la ceremonia de Donald Trump, cuando uno de los suyos hizo este gesto, que lo hacen muchos, que la gente dice, no, eso es para determinar poder y presencia. Mentira. O sea, esto es un mantra de muchos ocultistas y es para simbolizar, es como decir, soy uno de ellos. Y de hecho se ve a su mujer... ¿Uno de quién es? Diciendo ¿Una sociedad secreta? Sí, cualquiera. Puede ser Illuminati, puede ser, yo qué sé, la Church of Satan, puede ser cualquiera. Pero por eso una mujer, no sé si es su mujer, pero lo vio y hay un vídeo muy claro donde le hace así al hombre
y le dice algo como al oído y justo le aparta se aparta los brazos como diciendo, vale, vale, y se vuelve como a recolocar. Ahí es cuando ves que él está diciendo, ahora no, porque tienen también sus códigos, dentro de sus conocimientos también tiene sus propias filosofías y su friquismo, pero sí, o sea... Y dentro de las sociedades secretas hay ciertas jerarquías también, o sea, ¿quiénes son los más poderosos? Hay mucha jerarquía. Illuminati. Hay mucha jerarquía. De hecho, se sabe que... Pero, ¿y se respetan entre ellos o hay cierto follón? A ver, dentro de las élites tienen como leyes, digamos, colectivas o normas colectivas que todos deben seguir o si no se les expulsa de la élite o algo peor. Y eso es algo como que ellos aceptan, en plan de, vale, si queremos escalar en poder y ser respetados y ser protegidos por estas élites y preservar nuestro poder, tenemos que seguir estas normas. Ahora, no siempre están de acuerdo en las mismas cosas. Digamos que a veces hay conflictos diplomáticos. Y eso se ve porque las familias que están por encima de aquellos que conocemos como los Rothschild, por ejemplo... Aquí hay familias por encima de ellos incluso. Claro, es que los más poderosos son invisibles. Nadie los conoce. Los Rothschild son conocidos y están en la luz porque ellos tuvieron un conflicto diplomático con una familia que está superior en la escala de jerarquía, que no hizo lo que ellos querían y les castigaron, exponiéndoles en la luz. Y por eso hoy en día la gente les conoce y dice, sí, los Rothschild, tal. Pero realmente no tendrían por qué ser visibles, no tendrían por qué saber sus nombres. ¿Tienes información sobre Tartaria? No tanta. O sea, conozco el término de Tartaria y sé que hay un montón de correlaciones como civilizaciones de tipo Hiperbórea o la Atlántida y de tecnología muy avanzada, y yo creo que sí, efectivamente existió, por eso se oculta mucha información sobre eso, pero no tengo tanta información, o sea, es muy genérico. ¿Pero crees en los resets también? O sea, que se resetea el mundo. A ver, sí, pero yo lo llamo de distinta manera. Yo más que un reset como tal, en plan, lo llamaría simplemente un nuevo ciclo dentro de lo que es... ¿Y qué implica un nuevo ciclo? Un nuevo ciclo implica una nueva reestructuración y organización de la sociedad, de los roles de las personas, de cómo se organiza todo el sistema, digamos, de nuevo. Implica otro tema genérico o colectivo para la conciencia colectiva de la humanidad para explorar. Entiendo. Hay un tema dentro de lo que es, bueno, lo podemos englobar en conspiración, y comentaste que vas a un evento en Las Vegas justo de ese tema, que no lo hemos tocado demasiado aquí, ¿no? El tema de la ufología. ¿A día de hoy existen pruebas empíricas de contacto extraterrestre, naves espaciales, algo así? Hay bastantes pruebas empíricas que yo conozco personalmente porque yo estuve en un congreso de ufología en Barcelona hace años y allí conocí a Christopher Mellon, que trabajó en la CIA en su momento y es conocido porque fue uno de los que desclasificó muchos documentos de la CIA sobre estos objetos volantes no identificados, vale, al New York Times, y salió ileso porque eso tendría pena de cárcel, ¿no?, en Estados Unidos. Lo que pasa es que, o sea, yo hablé con él y tuvimos conversaciones y él decía que sí, que efectivamente ellos veían objetos cuya física ellos no son capaces de comprender y que no se trata ni de los chinos ni de los rusos, que estamos hablando de tecnología que va mucho más allá de lo que se puede estipular que la humanidad que sería comprendería. Antigravitatoria se llama, Antigravitatoria. ¿no? ¿Qué implica? O sea, ¿qué significa tecnología antigravitatoria? Pues a ver, en nuestro último podcast hablamos de que la gravedad como tal no es una fuerza como tal, sino que es un producto de que la realidad, o sea, lo que es el espacio-tiempo es vectorial. Entonces, como estamos hablando del grid, por ejemplo, pues nos podemos imaginar nuestro espacio en nuestras 3 dimensiones, la X, la Y, la Z, más el tiempo, que sería, pues eso, es la 4ª dimensión. Entonces ahora lo que tenemos que comprender es que el espacio, o sea, no es que un objeto de masa en el espacio haga que se curve el espacio-tiempo y eso crea un campo gravitatorio, sino que el espacio-tiempo se curva a sí mismo para crear todos los entramados geométricos de la estructura de esa entidad material. Ahora, esa disposición geométrica
lo que hace es que las líneas de lo que es el campo geométrico o gravitatorio de la Tierra, por ejemplo, estén desde dentro, o sea, tiene su epicentro desde dentro hacia afuera, ¿no? Bueno, pues vectorialmente sabemos que un vector tiene magnitud, orientación y dirección. Pues, ¿qué ocurre con las líneas que unen lo que es el cielo o el universo hasta el centro de la Tierra, que sería el centro, ¿no? Donde está el centro de la entidad de este planeta? Pues lo que ocurriría es que la magnitud es 9,8 metros por segundo, ¿vale? Luego estaría la dirección, que es arriba-abajo o abajo-arriba, eso es independiente, y luego estaría la orientación. La orientación no es de abajo hacia arriba, o sea, no nos estamos yendo hacia el espacio. O sea, tú coges un objeto y ¿a dónde se cae? Al suelo. Pues esa es la orientación de ese vector, de ese sistema vectorial. Entonces, lo que es la tecnología antigravitatoria sería cómo trascender esas leyes que hacen que un objeto se vaya hacia abajo por pura inercia, digamos, no por una fuerza, sino por la inercia de cómo es el sistema vectorial. Y sería manipulando lo que es la estructura geométrica del espacio a su alrededor, a través de electromagnetismo o superconductividad, por ejemplo. No lo pillé, sinceramente. Es muy complejo, ¿vale? Es normal que no lo pilles. O sea, yo tampoco soy experta, pero es bastante... Tiene su... ¿Pero qué sería? ¿Una forma de se estaría...? O sea, a ver... A ver. No le está aplicando la fuerza de la gravedad a esos objetos que han avistado. Más que aplicar la fuerza, es manipular la dirección de esas líneas imaginarias que trazarían el entramado vectorial de lo que es el espacio-tiempo, para que esa direccionalidad natural, de arriba hacia abajo, hasta el centro de la Tierra, pueda hacer que el objeto no esté aplicando, o sea, no se aplica a ello para bajarlo y para que tenga... Y entonces toda fuerza sería aceleración en este tipo de objetos. Algo así, o sea, realmente O sea, sería no hay tanta manipular lo que es el campo vectorial a su alrededor, a través del electromagnetismo. Vale, solo alrededor del objeto, lo que le permitiría hacer unos movimientos que de forma mecánica no podemos conseguir a día de hoy. Ahí has dado. Y estos avistamientos existen. Existen. O sea, ¿y hay vídeos? ¿Hay algo? Sí, precisamente este hombre, se me ha ido el nombre, Christopher Mellon, es amigo de un piloto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se llama Ryan Graves, que es muy famoso, es conocido por hacer vídeos de todo esto. Y él tiene un caso empírico en el que iba pilotando y se encontró precisamente en el radar un objeto cuyos parámetros, tanto de velocidad, de movimiento, de trayectoria, no eran tecnología que nosotros como humanidad podamos comprender. ¿Y cuáles son las teorías alrededor de estos objetos voladores no identificados? O sea, que puedan ser otro tipo de vehículos militares en testeo, o eso se descarta también por completo. Es demasiado descarta avanzado. 100%. Por lo que ya he discutido antes de que la física newtoniana da para lo que da. O sea, ahí está. Vamos, que no podemos ser nosotros. Claro, efectivamente. ¿Fuiste tú la que contaste en el podcast, que hace tiempo ya? Lo de como que esta tecnología podía haber sido entregada a los nazis por los alienígenas. Efectivamente, fui yo. Esta tecnología fue entregada a sociedades secretas de Alemania, no directamente a los nacionalsocialistas, y hablamos de la Sociedad Brill, en este caso. La Sociedad Brill que recibió esta tecnología. Sí. ¿Y la llegaron a utilizar? O sea, ¿en qué quedó esto? Sí, ellos la llegaron a utilizar. Ellas eran canalizadoras, ellas eran psíquicas, medium, como yo. De hecho, yo por eso llevo mucho el colgante, ahora no lo tengo, pero yo tengo el collar del símbolo de Brill porque en una de mis regresiones de vidas pasadas salió que una de mis reencarnaciones era en esta sociedad. Eran psíquicas, eran mediums que tenían conexiones con seres extraterrestres que empezaron a contactarlas y a guiarlas a que fueran todas a reunirse a Alemania, porque la líder era de Austria, Maria Ossig. Lo que entendían es que todo lo que llegaban a canalizar por escrito, incluso por voz, era conocimientos sobre metafísica muy avanzados, incluso mapas, por así decirlo, o planos de tecnología que era antigravitatoria, que ellos querían que construyeran, pero ellas no sabían cómo.
porque había un montón de palabras que estaban escritas en sánscrito, en sumerio, y ellas no podían traducirlas, y porque había un montón de física y matemáticas que ellas no manejaban. Entonces, O sea que ahí es cuando... solo canalizaron la información y ya. Claro, solo. Eran un medio. Efectivamente. Y ahí es cuando contactaron con gente del ejército, del GER, y con las SS, y ahí hubo problemas, bueno, sí, habían conflictos, pero al final acabaron todos juntos co-creando en este proyecto, que es el proyecto de la tecnología antigravitatoria, y metieron a científicos del Reich, metieron a gente de la Sociedad Thule, metieron a gente del GER, de las SS, y acabaron todos transcribiendo la información y creando prototipos de lo que es, pues eso, platillos volantes antigravitatorios. Vale. Entonces tú comentabas que estas personas, por ejemplo, tenían la misma habilidad que tú. Tú te consideras medium, ¿verdad? Sí, medium. Vale. O psíquica. ¿Y qué implica ser medium? ¿O hay diferentes niveles? Aquí, por ejemplo, al principio del podcast, uno de los primeros episodios, bueno, el 10º, 20, no sé, por ahí, fue un medium y él decía, por ejemplo, que veía espíritus, que podía hablar con ellos. ¿En tu caso también ves espíritus y puedes hablar con ellos? ¿Te comunicas? En mi caso yo veo aura, yo veo lo que es el espectro electromagnético de las cosas o de los seres. Yo no veo a seres físicamente, o sea, lo que es en el espacio con mi visión física. O sea, ¿no ves al fantasma transparente sentado en el sillón ahí? No, eso no lo veo. Y de hecho nunca me ha llamado la atención verlo porque yo prefiero tomar tierra y poder ver la realidad tal y como es. Y luego ya si quiero conectar con algo que proviene de otra dimensión, hacerlo a través de la meditación y darles permiso. Porque a mí no me gustaría, oye, estar teniendo un día tranquilo y que de repente veo a alguien ahí en plan, pues no es lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, yo a través de la meditación sí que puedo tener visiones y puedo obtener información de manera no verbal o a veces incluso verbal, palabras, información. Pero ¿y siempre sabes el significado de esa información? Sí, claro, sí, porque... ¿Y tú tienes que hacer cierto esfuerzo para conectar ahí o estás conectada todo el tiempo? Sí que hay que hacer un poco de esfuerzo, pero el esfuerzo no es por cantidad, sino por calidad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que para ser un canal y poder transmitir esa información energéticamente, tú tienes que ser dúctil. Dúctil, sí, efectivamente, porque hablamos de energía. La energía está siempre expresada en forma de luz, ya sea materializada o no, en expresión física o metafísica. Entonces tú tienes que ser conductora, que estaba haciendo la traducción del inglés al español. Tú tienes que ser conductora de esa energía. Entonces, para ser dúctil o conductora, tienes que concentrarte para que las ondas de tu cerebro estén calibradas en un cierto rango para que puedas armonizar como una radio con esa información y poder transmitirla y traducirla. Vale. ¿Y con qué fin utilizas tú esa información que recibes? Depende. En el caso de seres que han fallecido, que no es mi mayor fuerte, simplemente porque no me llama mucho la atención, a no ser que yo quiera o sea muy necesario, pues bueno, para ayudar a una persona, conectar con su ser querido, pero yo no me especializo ahí. Yo me especializo en canalizar información metafísica o muy avanzada sobre temas que la humanidad antes era casi maestra, ¿no? Conocía muchísimo y que ha perdido con el tiempo. Entonces, digamos que una de mis misiones sería como ayudar a recordar esos conocimientos avanzados. Y canalizo mucho. También puedo hacer lecturas de la gente, en plan, digo, mira, es que tu problema ahora mismo en la vida es esto y tienes que hacer esto, Y eso es bastante útil en mi día a día. Este otro medium que te comentaba, él decía poder ver el futuro. ¿Tienes ciertas capacidades de ver el futuro también? Yo es que tengo mi opinión personal respecto a lo del futuro y creo que ya lo comenté un poco por encima en el último podcast, pero a ver, el futuro como tal no existe. ¿Por qué? Porque hablamos de que todo, como ya habíamos dicho con la física cuántica, es una onda de probabilidad cuántica. El futuro implica todas las probabilidades, que son infinitas, de manifestación en el espacio-tiempo, en una hora, en un futuro ahora. Eso implica que yo ahora mismo tengo la posibilidad de coger el vaso y estamparlo contra la pared, tengo la posibilidad de beberme el agua o tengo la posibilidad de lo que sea, ¿sabes? Tengo infinitas probabilidades en este espacio. Claro. Y todas ellas existen.
Con lo cual no hay un futuro finito o definido. Lo que hay son ondas de mayor probabilidad cuántica. Y eso depende de lo que estás haciendo ahora. Es decir, si ahora mismo mi cuerpo está deshidratado y siente que tiene sed, hay una onda de mayor probabilidad cuántica de que mi conciencia elija beberse el agua. Ahora, yo tengo libre albedrío, pero todas las posibilidades existen igualmente y por igual. Todas son posibles. Que no crees en que se pueda ver el futuro. No creo que se pueda ver el futuro. Yo creo que lo que hacen es leer la onda que tiene una mayor cresta dentro de lo que es de la cantidad de probabilidad de que se manifieste. Vale. Pero no leen algo que sea fijo. Estabas comentando que a veces tu capacidad de ser medium te ayuda, o sea, te permite, mejor dicho, ayudar a otras personas. Sí. ¿Esto en qué sentido? Es decir, en dolencias, traumas o algo que arrastramos de vidas pasadas. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿cómo les ayudas a solucionarlo? ¿Los tratas de llevar ahí? ¿Tratas de encontrar la respuesta en el pasado? Sí. Sí, efectivamente. ¿Y a veces solo encontrar la respuesta ya es suficiente para aliviarles o cómo funciona? Sí, 100%, efectivamente. Yo muchas veces cuando trabajo con personas que vienen a mí, muchas veces es sincronísticamente. Es porque, digamos que tenía que pasar, ¿no? Y lo que les hago es una lectura energética del presente ahora, del momento ahora, de qué es lo que energéticamente están experimentando, cuáles son los temas de exploración de su consciencia, sus conflictos, lo que ellos quizás no pueden ver, pero que están en su subconsciente y les está limitando en su experiencia, o traumas que quizás tienen, no solo en esta vida, sino también podrían llegar a ser de otras vidas pasadas. Entonces puedo llegar a leerles lo que es su reencarnación actual, o también ese mismo conflicto o trauma puede venir de otras vidas pasadas, con lo cual tengo que ir incluso más atrás. Entonces muchas veces lo comparto con ellos. El solo hecho de darse cuenta y de llevarlo a la superficie, a lo que es el córtex prefrontal, para ellos ya es como bastante sanador, porque entienden que no estaba dentro de su cabeza y entienden que es algo que ha salido, entonces pueden empezar ya a curar. Y muchas veces si ellos me piden consejo o me piden guianza de cómo pueden solucionarlo, yo también tengo las herramientas en coaching para ayudarles a sobre pues eso. O sea, Entiendo también que has pasado bastante tiempo haciendo introspección y navegando tus vidas pasadas, ¿no? Sí. ¿Conoces tu recorrido casi a la perfección, con nitidez? Sí. Vale, ¿y cómo ha sido tu recorrido en vidas anteriores? ¿Cuál es la primera vida que recuerdas? Eso es imposible de determinar, porque cuando hablamos de reencarnaciones, primero que todo tenemos que comprender que la existencia es infinita, con lo cual nunca ha habido un principio, nunca habrá un final. Nosotros tenemos infinitas reencarnaciones y vamos a seguir teniendo más reencarnaciones, posiblemente en el futuro, cuando ya seamos muy avanzados, no vayan a ser en cuerpos orgánicos, en cuerpos materiales, porque la frecuencia será tan alta que ya no será necesario tener un cuerpo que esté limitado a lo que es más denso, ¿no? Pero, y te hago una pregunta, si nos estamos reencarnando continuamente, ¿existe un número limitado de almas que van tomando diferentes cuerpos? Como un número limitado de almas. Claro, o sea, si por ejemplo el bebé que están haciendo ahora mismo es una reencarnación de otra persona, entiendo, siempre personas, ¿no? Sí. De otra persona en el pasado, no se está creando una nueva alma en el nacimiento del bebé. Entonces hay un número de almas limitados que están circulando. A ver, esto va por colectivos. Somos muchas almas en la Tierra y normalmente si un alma ha tenido un número de reencarnaciones en la Tierra, tiene mucha experiencia y tiene muchas cosas que todavía no ha evolucionado, todavía no ha aprendido y que de hecho tiene que volver a la Tierra para solucionar o para buscar la paz, integrar. Claro, Entonces, porque en las reencarnaciones hablamos de más lugares que en la Tierra. Sí. Amigo. Sí. Entonces, ¿En dónde? Hablamos de otros sistemas estelares, otras dimensiones, otros planos, otros mundos. Otros todo. Otros todo. ¿Crees en el multiverso? ¿Que hay diferentes universos? Sí, obviamente. ¿O infinitos universos? Infinitos. A mí esto del infinito a mí me cuesta siempre imaginarlo. Porque si hay infinitas posibilidades, significa que se dan todas las posibilidades. Efectivamente. O sea, que significa que en algún universo estamos tú y yo teniendo esta misma conversación. Efectivamente.
Y ahí está el poder de tu libre albedrío y ahí está el concepto de por qué somos creadores. Porque como todo lo que puede ser existe como probabilidad y posibilidad, nuestro libre albedrío, nuestra creatividad está en definir cuál de todas las infinitas llegamos a manifestar. Pero ¿y eso es necesariamente así? ¿Que todas las posibilidades se estarían dando en infinitos universos? Se están dando. Lo que pasa es que tú tienes que entender el tiempo como algo no lineal. Claro, sí, Es sí. decir, imagínatelo como una película de estas antiguas que tienen cintas, que tienen bastantes frames. En español, ¿cómo se diría? Frame. Frame. Sí, creo que sí. Sabemos, no sé. Sí. Fotogramas. Fotogramas por segundo. Bien, pues esos fotogramas todos existen, ¿no? Continuados. Y cuando se da la película empiezas a darle el play y todo tiene una sensación de movimiento, de animación. Bien, pues eso sería con todo lo que es el espacio-tiempo, con todos los puntos del espacio-tiempo de la realidad. Ahora, o sea, serían ¿qué es lo que...? todos los fotogramas posibles en el mismo momento porque no hay un tiempo. Todos existen porque no hay un tiempo. Ahora, ¿quién es el que le da movimiento y realidad de experiencia a esa cuarta dimensión que es el tiempo? La consciencia. Tú, creando una vida y concibiendo el espacio-tiempo como lo haces desde tu experiencia, es el que crea realmente ese concepto abstracto del tiempo, del paso del tiempo, de la experiencia del tiempo. Pero es que esto implica que en ese otro... o sea, infinitas posibilidades implica que necesariamente... Tú creas el trazo geométrico de todos los puntos finitos que existen paralelamente. Tú creas ese trazo geométrico. Tú eres el creador de ese patrón. En infinitas posibilidades, o sea, si repitiéramos nuestra vida infinitas veces, hay un punto donde tú, en este mismo punto de la conversación hablando conmigo, sacas un lanzallamas y me aniquilas aquí. Claro. Sí. ¿Y tú crees en esa teoría que existe? O sea, que eso existe. Existir existe. Ahora, como experiencia de la consciencia, no, porque hablamos de que la consciencia está viviendo esta simulación. Es como si estuviéramos imaginándonos esto. Es como si fuera un holograma. Es como si fuera un sueño. O sea, existe la combinación. La combinación, ahí le has dado. No la experiencia, porque la experiencia solo se canaliza a través de la conciencia. Ahí te entendí, creo. Vale. Luego, antes hablamos de alienígenas, pero se nos olvidó una parte. Tus contactos face to face. Face to face. Con alienígenas, ¿cómo han sido? ¿Cuántos son? Hay muchos, en mi experiencia. Pero, ¿cuántos son de cuántos existen o cuántos...? No, ¿cuántas veces has tenido alienígenas face to face? A ver, físicamente no soy consciente. Porque las experiencias físicas, cuando los seres extraterrestres abducen o tienen contactos físicos cara a cara, face to face, con un ser humano, muchas veces esa consciencia, o sea, esas conciencias hacen que te olvides de esa experiencia por varios motivos. Uno muy importante es el libre albedrío. Tú estás viviendo tu vida aquí, tú tienes tus temas de exploración y tú tienes que tener los pies en la tierra. Si todos los que hemos sido contactados tuviéramos recuerdo de todo lo que hemos vivido con ellos, nuestra experiencia cambiaría a niveles tan grandes que no podríamos continuar con una vida normal. Entonces entiendan que no pueden intervenir o interferir. Y el punto número 2 sería que muchas veces la información que se da en esas cocreaciones de cara a cara es tan grande o es tan alta en comparación con el nivel de conciencia que manejamos dinámicamente en nuestra experiencia focalizada en este momento ahora, que no podríamos ser capaces de traducirlo en nuestra experiencia actualmente. Tendríamos que hacer un proceso, un camino, poco a poco, para llegar a ser un match o para llegar a armonizar con esa información y que cobrara un sentido y que pudiéramos interpretarlo. Esto es un principio de resonancia muy básico en la física. Es el principio de armonización y de resonancia. Si una frecuencia no está armonizada y no resuena entre ella, pues no está armónica, con lo cual es disonante. Es lo mismo con las experiencias con seres que son de una frecuencia más alta. Pero tú sí que tienes recuerdos. Yo tengo recuerdo porque he hecho ese camino. Porque yo he hecho el camino de despertar en el que me he ido al subconsciente, me he ido a lo que son los recuerdos reprimidos que están ahí en el subconsciente y poco a poco, al llegar a una frecuencia lo suficientemente alta como para ser un match vibracional y armonizar y resonar con esa frecuencia, es cuando he podido ser consciente de ello
recordarlo y traducirlo en mi experiencia. E Vale. integrarlo. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Pues bastante interesante. Depende de lo que Cuéntame ocurriera, más. depende de cuál será el tema, pues No, pero de estos encuentros con alienígenas, sí. si lo tuvieras que relatar, tal y como has rescatado esos recuerdos, ¿cómo sería? ¿Cómo son? A ver, depende. Hay muchos de ellos que optan por contactarte en el plano no físico, que puede ser la dimensión de los sueños, o en el plano astral. No sé si has oído que mucha gente practica lo que es el out of body experience, que se van fuera de su cuerpo, y allí se desdoblan de su cuerpo físico y se van a dimensiones en las que ven cosas que no están aquí físicamente o materialmente. Bueno, a ver, ¿No? hay gente que lo hace con drogas y hay gente que lo hace de manera natural. Con meditación y Con demás meditación, existe efectivamente, también, lo ¿no? suyo es hacerlo así, para no condicionarte a no limitarte, porque eso se puede ir fuera de control. Pero tú has hecho eso No, nunca. con meditación y demás. Con meditación. Vale, vale. ¿Y cómo era la experiencia que te corté? La experiencia, pues nada, era bastante. A veces eran. A ver, cuando las experiencias han surgido de mi propio albedrío, libre albedrío, por así decirlo, de mi propia intencionalidad, han sido bastante buenas y positivas porque yo le he puesto la intención de que fueran una especie de contacto en el que, bueno, me dieran información o tuviera, no sé, simplemente la experiencia de verles, ¿no? Y de conectar con ellos. Y cuando han sido fuera de ese deseo, ¿no? de yo generar esa intención, han sido muchos de ellos seres bastante negativos que la mayoría se suele meter dentro de tus sueños y dentro del astral, del mundo astral. Pero estos, ¿cuáles son los que te...? Pues tú sufriste una abducción, ¿no? Varias. ¿Y esto fue contra tu voluntad o tú fuiste a la nave de visita, o sea, queriendo? A ver. Yo nunca he ido. Es que suena bastante. Yo nunca he ido. Bueno, coño, por curiosidad, a ver qué hace esta gente aquí. A ver. No, ya me gustaría poder tomarme unas vacaciones a una nave que está volando, no sé dónde. O sea, que te raptaron. Sí, o sea, las abducciones que he tenido suelen ser neutrales y suelen ser de seres negativos. Lo que pasa es que esas abducciones, en muchos casos, han sido la mayoría militares. Son humanos que Son humanos militares. Claro, son militares que han obtenido esa tecnología después de la Segunda Guerra Mundial, de cuando las sociedades Vril canalizaron esa tecnología antigravitatoria. Ahora, que muchas de esas experiencias y abducciones militares sean con seres extraterrestres es lógico y coherente, porque ellos hicieron contacto con esos seres que les dieron la tecnología, incluso otros seres que decidieron presentarse y co-crear o hacer tratados, pero la mayoría de las que yo he tenido han sido con milicias, ¿no? Vale, ¿y esos humanos qué querían de ti? ¿Qué te dijeron? El programa secreto espacial. ¿Te lo contaron? No, me reclutaron desde que era una niña por tener habilidades psíquicas y por tener un CI superior a la media. Ellos reclutan a niños que son psíquicos y que tienen esa predisposición de un CI elevado y les ponen a entrenar desde que son muy pequeñitos para visión remota, para convertirles en supersoldados, en soldados psíquicos y utilizarles para varios objetivos militares. ¿Pero y formas parte de ello? Sí. ¿Desde que eres una niña? Desde que soy una niña. ¿Y para qué te han entrenado? Para ser soldado psíquica. Entre muchas cosas. ¿Qué implica? Implica que yo a través de la visión remota o de la canalización soy capaz de explorar temas geopolíticos que de ninguna otra manera podría alcanzar. Espera. ¿Esto lo podemos hacer aquí? Visión remota, ¿qué implica? ¿Qué es la visión remota? La visión remota como tal, que también fue desclasificada por la CIA, y de hecho, en relación al MKUltra y los supersoldados. La visión remota implica que los puntos en el espacio de un mapa de un planeta pueden ser observados por una conciencia que se proyecta astralmente o psíquicamente ahí y puede obtener o recolectar la información de ese lugar específico para su propio interés. ¿Y a dónde te puedes ir tú con tu visión ahora mismo? A ver. O sea, tú puedes ver
Es que no es como tomarse, como decirse, me voy a las Bahamas, ¿no? Quiero ver el paisaje. No es así, sino que te dan una serie de coordenadas y tú tienes que concentrarte en ese punto y realmente empiezas lo primero que empiezas a ver son información que está diseccionada. ¿Y a qué me refiero con diseccionada? Dentro del planeta Tierra. Sí. Vale, o sea, no puedes ir a ver un pedacito de Marte ahora si quieres. Podría también, pero tendría que tener más resonancia con Marte. O sea, como yo no he vivido físicamente estar en Marte, mi propia conciencia no puede encontrar un punto de referencia a cómo se siente esa energía, con lo cual el principio de resonancia, de hacer como un match o una armonización, como una antena a esa frecuencia de Marte, no sería tan fuerte, con lo cual es más probable y es mucho más fácil hacer visión remota en lugares de la Tierra, porque sé cómo se siente estar en la Tierra. Vale. ¿Y para qué lo has utilizado? Para canalizar información sobre las élites, para canalizar información sobre geopolítica, para ver cosas que están sucediendo en... O sea, no eventos necesariamente físicos, sino transpersonales, o sea, interpersonales, digamos, como emociones, pensamientos de otras personas dentro de lo que es mi vida. O sea, que puedes leer la mente un poco. Sí. Lo que pasa es que no es como se concibe lo de leer la mente, de te estoy leyendo la mente, sé lo que estás pensando exactamente. No es tanto la mente concreta, es más información genérica. O sea, ¿De qué tipo? De cualquier tipo. Lo que pasa es que no es como lo han pintado las películas. Tipo, si tú piensas una palabra, si es una palabra, pues, y hago el suficientemente esfuerzo o concentración, podría ver esa palabra, podría. Pero es más fácil, por ejemplo, entrenar con cartas Zener, con símbolos, con colores, con números, porque la probabilidad, o sea, tenemos tantas posibilidades, entonces es más fácil. De hecho, las cartas Zener, las típicas de simbolitos con triángulos, con cuadrados, demás, son las que utilizaba la CIA y todos estos gobiernos para entrenar a los niños psíquicos o a las personas psíquicas. Vale, pero si, por ejemplo, yo no estuviera aquí y Fran te dijera, consigue información sobre Pedro en este momento, ¿hasta qué punto y cómo? Podría hacerlo. No sabes explicarlo, entiendo, ¿no? Es una capacidad que tienes y ya. No, podría explicarlo. Lo que pasa es que la problemática de explicarlo es que es algo muy ambiguo. Porque puedes a veces obtener información muy específica, pero hay veces que obtienes información muy genérica, que también es cierta, pero simplemente no se está dando. No se está dando porque no estás bien concentrada o porque simplemente hay... no sé, esa persona no está abierta a que compartas esa energía contigo, con lo cual depende, todo depende. No es una ciencia exacta, digamos, es una práctica, es una herramienta. Vale, pero ¿qué tipo de información, por ejemplo, te podría llegar de mí? No sé si ahora o en X, no sé. Pues no sé, que estás comprando algo o que estás por una llamada con una persona sobre un plan de esta noche. Eso te está llegando real. No, es un ejemplo que he puesto. Vale, o sea que son cosas como información pinceladas, ¿no? Sí. Sin lujo de detalles. A ver, como digo, a veces podría tener un detalle más específico, pero es raro el caso. Vale, porque si no, si tuviéramos esa dinámica en este juego de la matriz, coño, yo tendría ya la vida hecha. Podría coger la lotería y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, claro. O podría decir, oye, ¿tú dónde estás? Es que no... Pero bueno, se te puede entrenar para niveles más superiores, sí. Vale, entonces, ¿te han entrenado eso? ¿Sigues entrenando? O sea, ¿sigues siendo parte de...? Yo soy consciente de que sigo siendo parte del programa espacial. Ahora, no todo se centra en solo lo psíquico, también está todo lo científico, digamos. Ellos imparten bastantes ciencias, psicología, física, matemáticas, biología, genética. De hecho, una de mis memorias en el programa secreto espacial es cuando yo tenía conocimientos muy avanzados de ingeniería y física y me dijeron que tenían tecnología extraterrestre que les habían dado a través de un trato y que nosotros, o sea, yo y un grupo de otros supersoldados nos habían indicado ser partes de esa misión por nuestros conocimientos, nuestras habilidades y por nuestros estudios. Y que teníamos que hacer ingeniería inversa para ver cómo funcionaba
y a través de eso explicarles cómo se podría generar otro prototipo igual. Esa es mi primera memoria del programa secreto espacial. Wow. Antes nos fuimos por las ramas, pero no llegamos a hacer ese recorrido por tus vidas pasadas. De las que recuerdas, o a lo mejor de periodos históricos de los cuales tengamos conocimiento. O sea, ¿cómo han sido tus vidas anteriores? A ver, he tenido tantas que tampoco podría detallarlas todas, pero las que soy más consciente son en la Segunda Guerra Mundial. Ya hablé, creo que en la vida... O sea, en la vida, se me está ya... Ya hablamos en el primer podcast sobre mi reencarnación dentro de las SS, que de hecho salió en El Español. ¿Sí? Sí. Ah, pues, Sí. imagínate. A ver, yo no les di esa información, obviamente. Yo cuando hice mi activismo político no tenía intención de hablar sobre mi vida, pero ellos lo utilizaron como forma de crearme como un personaje para intentar que mi mensaje no fuera más allá de que la gente se riera, pero a mí me da igual, me dieron más publicidad, fíjate tú. Claro. Y bueno, pues sí, esa de la que soy más consciente es de mi reencarnación de las SS, que esa fue bastante específica y fue a través de lo que se llama como terapia de regresión, que te mantienen en hipnosis y puedes ver detalles muy específicos como si lo estuvieras viviendo en el momento. Y luego ya la vida anterior a esa fue la reencarnación como una dama abril, que sería dentro de esa sociedad secreta. Con lo cual podemos decir que yo he tenido dos perspectivas dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial y por eso tengo tanta información sobre estas sociedades secretas y sobre lo que ocurrió realmente. O sea que vienes arrastrando información que está ahí de forma implícita. O sea que todos la tendríamos en teoría, pero no tenemos acceso a ella. Sí, todos tenemos conexiones a nuestras vidas pasadas, solo que obviamente cuando nos reencarnamos olvidamos. Y bueno, de hecho eso fue una manipulación de la itineración genética que hicieron los Anunnaki hace miles de años con nosotros. Nosotros antes estábamos muy conectados en nuestros codones genéticos y teníamos la capacidad de conectar con todos los fractales de nuestra multidimensionalidad disciplinar y hacer información tanto de vidas pasadas como de paralelas o como de nuestro subconsciente, de nuestro superconsciente, y podíamos utilizar esa información a nuestro favor para seguir evolucionando y para descubrir cosas que habíamos olvidado o habilidades. ¿Qué pasa? Que cuando una persona despierta o cuando una persona es psíquica es más capaz de poder ver estas vidas pasadas en sus registros acásicos precisamente para eso, porque les ayuda a recordar cosas que han vivido, o por qué están aquí, por qué se han vuelto a reencarnar, o por qué tienen esas habilidades, cómo las entrenaron, o cuánto más las practicaron. Entiendo. Marina, ¿tú ahora mismo cómo te ganas la vida? O sea, ¿monetizas tus habilidades? Sí, monetizo mis habilidades, soy coach, me dedico prácticamente a eso, a ayudar a la gente a superar sus creencias limitantes y a convertirse a mejores versiones de sí mismas. También hago lecturas y demás, pero me focalizo más en el coach, en el desarrollo personal. Y bueno, a veces también hago de traductora, hago traducciones, también hago modelaje y estoy estudiando física. Y a la gente que no tiene tus capacidades, ¿las ves como un poco inferiores? No. Yo nunca he tenido ningún sentimiento de superioridad. He tenido bastante humildad. También se da porque... Sí, pero por ejemplo, vas a una primera cita con un chaval normal y no estás pensando, coño, el hijo me va a salir medio... No va a tener tanta visión nocturna, tanta visión remota como yo. No, sí que es verdad que muchas veces, a ver, al final, si yo empiezo a hablar de estos temas y la persona piensa que yo estoy delirando o simplemente piensa, vale, tiene su propio sistema de creencias, que suena bastante bien, o puede sonar empírico, todo lo que tú quieras, pero a mí no me interesa. Al final sí que tiene un efecto en la capacidad de conexión con esa persona. Pero no surge ningún problema a la hora de conocer a otras personas. Lo llevo con bastante humildad porque me parece que es algo bastante natural. ¿Pero no te gustaría mezclarte con alguien como tú para que te salga un super bebé? A ver, suena bastante como eugénico, pero si pudieras elegir. Si pudiera elegir, sí, o sea, me gustaría que fuese una persona que tuviese como mínimo interés, porque el interés y la curiosidad ya significa que hay alguna conexión. Ahora, yo creo que el amor es el amor
y me acabaré enamorando de quien sea, pues eso, Ya. mi media naranja. No estás buscando entonces crear un superhombre y traerlo al mundo, una supermujer. Bueno, quién No sabe. es tu intención. A ver, es un deseo, pero lo que sea será. En la academia, ¿cómo se llamaba? El programa secreto Programa espacial. secreto espacial. Ahí conocías a otras personas también como tú. Sí. ¿Y qué habilidades pudiste observar que te quedaras? Porque lo tuyo era la visión remota, pero a lo mejor había otro. No, hay varias. Hay varias. Vale, Es como... pero no había personas con capacidades diferentes a las tuyas que dijeras tú, Sí. wow. Sí, lo que pasa es que la mayoría somos bastante multidisciplinares. Es como si en una escuela normal, a ti en vez de enseñarte solo una rama de ciencias, como las matemáticas o tal, a todos nos dan la mayoría posible y simplemente se focalizan en aquellas ramas en las que nos ven que estamos por encima de la media. Pero la mayoría somos bastante multidisciplinares porque las habilidades psíquicas al final son como habilidades. Todo el mundo puede entrenarlas, son bastante ambiguas. Ahora, alguno lo hará en un formato distinto a otro, o alguno será más especialista que otro, alguno tendrá una técnica, naturalmente, que sea mejor que otra, pero sí. Pero ¿cuál viste que fuera heavy? Es decir, este lee la mente, este mueve cosas con el cerebro. Sí, la telequinesis me parece bastante heavy. ¿Has visto? Telequinesis es mover cosas con la mente. Sí. ¿Y esto lo has visto tú en persona? Yo no lo he visto en persona, lo he visto en vídeos. Ahora, el vídeo se puede manipular, no lo sé. Y memorias tampoco tengo muy concretas sobre personas que hicieran telequinesis en el programa espacial porque tampoco tenía aplicaciones militares mucho más allá. O sea, la información, por ejemplo, lo que es el psiquismo y la canalización, para ellos es más importante, al igual que las ciencias, porque las aplicaciones militares que tienen el tener tanta información son mucho mayores que el de mover un objeto, ¿sabes? O sea, no vamos a tener una guerra y decir, vale, no, chicos, o sea, mover, no sé, el tanque hacia el otro lado. Uy, perdón. O sea, que tú eras de las más cotizadas. A ver, no sé, es que es un mundo muy grande, yo no podría saber dónde estoy posicionada exactamente. Y luego dentro del programa espacial tienes bastantes facciones. Está la Dark Fleet, que de hecho Star Wars se inspiró muchísimo en eso, el Imperio Oscuro y demás. Está la Flota Oscura, como la llaman, y luego están facciones que son neutrales y facciones que son positivas, que ya no tienen conexiones con las élites. ¿Cómo neutrales? Neutrales en el tipo de que ni están a favor de ponerse a ayudar a la humanidad, tipo, venga, chicos, vamos a salvar el mundo, pero tampoco están de acuerdo con las técnicas de interacción con los seres humanos de manera negativa, de MK Ultra, ¿sabes? Entonces, ¿Y esto quién lo financia? ¿Quién pone la pasta para estos a ver, proyectos? suelen ser los gobiernos, tipo las inteligencias más que el gobierno en sí, porque el gobierno para ellos es algo, no sé, o sea, por ejemplo, la mayoría de políticos para ellos son marionetas o son gente que utilizan, pero no son los que realmente toman las decisiones. Con lo cual es más las inteligencias que otra cosa. Si tuvieras que hacer una pirámide de cómo funciona la jerarquía del sistema en el que vivimos, ¿Sí? ¿Cómo la colocarías? O sea, es decir, la población abajo del todo. Y luego, pero porque hay gente que dice que las empresas dominan a los políticos, otros que dicen que los políticos, pero que son los fondos de inversión, y luego las grandes familias, y luego los acaba arriba del todo en los draconianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo es esa pirámide? ¿Cómo se estructura desde la base? Pues mira, justamente hace poco vi un meme que lo describía a la perfección, que era una imagen como de un jeroglífico egipcio. Es que no sabría describirlo pero bueno, básicamente ponía arriba del todo, ponía Anunnakis, draconianos, seres extraterrestres, etcétera, etcétera, o seres de dimensiones muy altas. Luego estarían los híbridos entre ellos y los humanos. Luego estarían las familias de las élites. Luego abajo estarían las personas normales. Y por debajo estarían los ocultistas, que simplemente actúan pues, por las sombras y de la mano de los que son élites, pero realmente tampoco es así. No es bidireccional del todo, ¿sabes? Como que ¿Qué implica ser ocultista? Ocultista, ejemplo, Illuminati, Rosacruces, templarios.
Ocultista es básicamente que tú operas en esta matriz o en este mundo, pero de manera invisible. Es decir, que tienes una gran cantidad de influencia de lo que pasa en el mundo y de... Pero por debajo de la mesa todo. Efectivamente. Okay. Marina, me tengo que ir a una cena. Espero que hagamos... La que estabas hablando, ¿no? Por teléfono. ¿Has visto? Me pillaste. Nada, haremos 3.0 100% más adelante. Pero Me contar parece contigo. perfecto. Vale, gracias.